hermanos, buenos días. Estoy muy contenta de saludarles a través de este medio después de todo este tiempo. Y a pesar de que no podemos estar juntos, me alegra saber que estamos unidos a través de estos medios y que podemos juntos adorar a Dios. Y les invito a reunirse todos juntos y a comenzar este culto virtual, preparados y listos para adorar a nuestro Dios.
seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, y queremos hacerlo a través de esta canción. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de ayer, de hoy, de siempre, que ya dice su palabra que Él hace todas las cosas nuevas. Y entonces Él va a hacer cada día cosas maravillosas en nuestras vidas y nosotros le permitimos que Él lo haga, hermano. Así que dejemos que Él haga todas las cosas nuevas. Amén. Aleluya. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es
tal, hermanos? Buenos días nuevamente. Hoy es el día 113 del confinamiento, aunque muchos no hemos estado del todo en casa, pero ya van 113 días y son 16 semanas. Espero en Dios que estén bien, y los que están batallando con su salud, oramos al Señor para que puedan recuperarse, puedan sobreponerse a esta enfermedad, y deseamos que sigamos confiando en Dios. Yo sé que Dios tiene propósitos, aun cuando esto sea tan difícil para todos nosotros. Creo yo que aún en medio de este tiempo debemos estar enfocados en Dios. Debemos estar bien enfocados en el Señor. ¿No lo cree usted? Bueno, quiero que leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Quiero leer, y ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Dice Hebreos 12, 1 y 2: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Les decía yo que aún en este tiempo debemos ser hijos de Dios, discípulos, como quiera usted llamarle, enfocados en Él. Entonces, cabe esta pregunta que quiero hacerles: ¿qué tenemos que hacer para mantenernos enfocados en Dios? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer para mantenernos enfocados en Dios? Porque yo les digo que desenfocarse es fácil, y el enemigo desea que suceda esto a diario en nuestra vida. Yo recuerdo que hace años nuestra iglesia a nivel de la región estableció un plan para poder ayudar a los pastores en su ministerio, para que sus iglesias tuvieran un crecimiento sostenido. Y se llamó a este plan, o esta metodología, Reenfoque. Y recuerdo que estudiamos el libro de Larry McCain, que se llama Enamórese de la iglesia. Este era el texto base para ponerlo a la práctica. ¿De qué se trataba Reenfoque? Simplemente trataba de llevar a la iglesia a hacer un análisis de su vida, desde su nacimiento hasta la fecha presente donde se aplicaba esta metodología. El asunto es que ya en la aplicación de este plan, en su mayoría las iglesias tenían que reenfocarse porque padecían de alguna patología grave. Entonces, para poder sanar su visión, debían hacer cambios sustanciales para que esta, que es la iglesia, no permaneciera enferma y estancada, y mucho menos muriera. Ahora, a veces es más fácil, repito, desenfocarse, perder el rumbo. Esto sucede muchas veces, yo creo, sin poner tanto esfuerzo. Yo recuerdo que hace unos años, cuando todavía vivíamos en Villahermosa y llegamos de vacaciones aquí a Campeche, fui a pescar con mis sobrinos, con Toño y Johnny, ahí a Ceiba Playa, a Payucán. Y fuimos usamos una balsa inflable.
y no teníamos un ancla, y le digo, miren, vamos a poner una piedra y esa va a ser nuestra ancla. Y subimos la piedra como ancla a la balsa y nos fuimos un poquito mar adentro para pescar. Ni nos dimos cuenta cuando se zafó la piedra, la bendita piedra, diríamos, que era nuestra ancla. Y de pronto, cuando pasaron los minutos y estábamos pescando ahí como emocionados, nos dimos cuenta que ya habíamos perdido el rumbo. Fácilmente nos desenfocamos del rumbo. Entonces, nos desenfocamos fácilmente, ¿verdad? Perdemos muchas veces, hermanos, la mira en la visión, la misión, los propósitos y las metas de Dios para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Yo espero que al estar confinados por mucho tiempo en nuestras casas, no nos desenfoquemos de nuestros propósitos como hijos del Señor, como discípulos del Señor. Sería lamentable que perdamos de vista la dirección de Dios en este tiempo. Yo creo que es cuando más enfocados debemos estar. Por eso hoy se necesitan esos hombres y esas mujeres que sean de una sola pieza, es decir, de los meros buenos, que estén enfocados siempre en Dios. Yo he visto, amados, a lo largo de mi ministerio, he visto a mucha gente perder su visión porque se desenfocaron del objetivo que es Cristo Jesús. Dejaron de mirar el objetivo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:14, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Por eso Hebreos 12:2 recalca, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. La traducción del lenguaje actual dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Y la NBI dice, fijemos la mirada en Jesús. El enfoque es una verdad que las Escrituras enseñan y reafirman de principio a fin. El enfoque en cada persona en la Biblia es simple y surge en los momentos apremiantes de la vida. Por ejemplo, el rey David oró en una ocasión y dijo, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. David tenía una cosa en mente, una relación íntima y apasionada con Dios era lo que más le preocupaba al rey. O sea, le preocupaba estar siempre delante del Señor en una intimidad diaria con su Señor. Pablo dijo, repito una parte de Filipenses 3 y 14, Pablo dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Escuchen cómo dice, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo estaba enfocado en una cosa, el objetivo de ser como Cristo Jesús impulsaba a este hombre a avanzar en su recorrido espiritual. Es más, dice Pablo en el capítulo 3, versículo 8, que todo lo que él había logrado, había granjeado, lo consideraba basura, ¿verdad? Con tal de ganar a Cristo, dice el apóstol. Su objetivo entonces era ser como Cristo Jesús. Esto lo impulsaba a avanzar, a desarrollarse, a estar firme, enfocado en su recorrido espiritual. Pablo también instruyó a Timoteo para que se ejercitara para la piedad. Para hacerlo, Timoteo debía rechazar las leyendas profanas, dice la palabra, y los mitos semejantes.
debía enfocarse Timoteo en una sola cosa: que la gracia de Dios lo transformase. Dice 1 Timoteo 4, 7 y 8: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuento de viejas, dice esta versión. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Practica la piedad, dice la versión 60 de la Reina Valera. Entonces, la carta a los Hebreos tiene una discusión acerca del autor, ¿verdad? Pero muchos creen que es anónimo, ¿verdad? Algunos dicen que lo escribió Pablo, o que Pablo está su idea, pero otro la escribió. Fue escrita esta carta para poner en guardia a los cristianos judíos contra la apostasía del judaísmo. Si usted analiza los primeros versículos, así como los primeros capítulos, aseveran la finalidad de Jesucristo como la revelación definitiva y perfecta de Dios a la humanidad. Y aquí en este libro la palabra clave es mejor. Cristo es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, que Josué. El cristianismo es un mejor pacto, tiene un mejor reposo, un mejor sacerdocio, un altar y un sacrificio mejores. El escritor a los Hebreos nos indica que debemos despojarnos, dice ya aquí cuando hablamos de este capítulo 12, despojarnos del pecado y de todo lo que nos impide correr la carrera que Dios puso por delante de nosotros. Los corredores no competirían con exceso de peso en su vestimenta y calzado. Lo debían hacer con ropa sencilla y ajustada al cuerpo. Y todo lo demás se tendría que eliminar. Esta carta menciona un llamado a enfocarnos, a fijar nuestros ojos en Cristo. Dice el versículo 2: una cosa, el desafío es eliminar todo lo que entorpezca la transformación espiritual en cada uno de nosotros. Y aquí usamos la figura de ese atleta, de ese corredor que está en el estadio y que está en una carrera importante, y su meta y su objetivo es ganarla, llegar a la meta. Entonces, este texto nos indica dónde deben estar puestos nuestros ojos, dónde debe estar puesta nuestra fe y nuestra esperanza. Cuando, hermanos, nos enfocamos en Cristo, nunca vamos a sufrir decepción. Nos esté yendo bien o a medias o mala la situación, nunca vamos a ser decepcionados, porque el Señor tiene un galardón para nosotros si nosotros nos mantenemos enfocados en Él. Entonces, ¿por qué quitamos la mirada de Jesús? Nos preguntamos. Porque a veces tenemos prioridades equivocadas, porque en nuestra vida cristiana no hay compromiso, tal vez, o porque no entendemos que el Evangelio es una carrera con grandes obstáculos y dificultades que tenemos que enfrentar y vencer antes de llegar a la meta, o porque nos enfocamos en las dificultades, en todo lo que se opone a nuestro andar en Cristo, o porque dejamos que los distractores nos atraigan y enfríen nuestra relación con Dios. O tal vez porque no ejercitamos el dominio propio. A veces somos débiles de carácter en nuestra intimidad y caemos con facilidad. Entonces, cuando usted y yo quitamos la mirada de Jesús, suceden muchas cosas. Nuestra atención hacia Jesús, yo digo, deja de ser prioridad, porque el Señor pasa a un plano secundario. Comienza en nuestra vida una desviación del rumbo señalado. Cualquiera que sea el camino que tomemos, hermanos, será siempre equivocado y erróneo. Jesús dijo en una ocasión a los discípulos: sin mí ustedes no son nada.
se va diluyendo el amor y la fe en Jesús. De pronto el amor que le tenemos al Señor se enfría, como dice Apocalipsis, se enfría el amor. Puede ser que el centro de nuestra atención, entonces pasemos a ser nosotros, nuestros asuntos personales. El apóstol Pablo escribió a los filipenses y les dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no que es de Cristo Jesús. Y dejamos de orar con persistencia y la comunión con Dios se vuelve monótona. No todos quieren orar. Nos dejamos de congregar, buscamos o inventamos demasiadas excusas para no hacerlo. Entonces ponemos la mirada en las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces nos volvemos dependientes y hay muchos asuntos, hermanos, que pasan a dominar y a captar nuestra atención. Y puede ser, usted lo sabe, el trabajo, puede ser la televisión, no sé, los deportes, las viejas amistades, las diversiones, entre otras muchas cosas más. O el celular. Y de pronto nuestro corazón se vuelve duro hacia Dios. Nos convertimos en personas que tenemos un espíritu amargado, sombrío, y no tenemos satisfacción con nuestro estilo de vida. Hay mucha gente que vive así, pero también yo creo que hay cristianos que están insatisfechos porque se han desenfocado. Entonces nos volvemos lamentación, queja y murmuración. Por ello es importante, hermano, que usted y yo nos mantengamos enfocados en Jesús. Repítalo. Por ello es importante que usted y yo nos mantengamos enfocados en Jesucristo. ¿Qué implica entonces mantenernos enfocados? Y quiero compartirles 3 cosas. 3 hay que quiero compartirles. 3 hay. Con H. El primer hay dice, hay que despojarse. Dice el versículo 1 de Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que despojarse. Fíjense, los contemporáneos de los primeros lectores de Hebreos habían adquirido interés en los deportes. Los atletas competían en un estadio local, mientras que los espectadores se sentaban en las gradas escalonadas alrededor del estadio. Si bien los cristianos quizá no estuvieran totalmente involucrados en esta actividad, porque desde ese tiempo, ¿verdad?, las competencias daban pie a excesos paganos y la gente se paganizaba mucho, ¿verdad? Se salían de control. Lo cierto es que ellos estaban totalmente familiarizados con los deportes de sus días. Por eso se usa esta figura aquí, del corredor que está en el estadio y que la multitud lo está vitoreando, lo está animando para que llegue a la meta. De ahí que el escritor a los hebreos tome del mundo de los deportes las imágenes de los espectadores, la vestimenta, las condiciones de los competidores y la misma competencia. Por eso, yo leí un poquito, ¿verdad?, sobre la famosa vestimenta que usan ahora los atletas. Los atletas que corren se despojan del mayor peso posible. ¿Sabe? Investigué, por ejemplo, cuánto pesa unos zapatos, los zapatos que usan, las púas que usan los, no sé si ahora son púas, ¿verdad?, que usan los corredores de velocidad. Pesan 100 gramos, un poquito más de 100 gramos, ¿sí? Y los trajes que ahora usan pegados al cuerpo y con algunas franjas que dicen los científicos que son para que ahí se almacene
energía para que luego la puedan usar. Y leí que en algunos momentos han prohibido todo eso, ¿verdad? Porque hay quienes tienen mayor ventaja sobre otros. Ahora no solo es la imagen, sino cuenta mucho el aspecto textil, por ejemplo, de la ropa. Más transpiración, más rápido el secado, más delgadas, literalmente pegadas al cuerpo. Por supuesto, no deben pesar demasiado. Ahora no se usa tanto el algodón, porque el algodón, yo recuerdo que cuando jugaba fútbol eran de algodón nuestras camisas, nuestras playeras, y cómo pesa con el sudor. Sino ahora usan muchas telas sintéticas, porque estas se mojan poco y son una buena barrera contra el viento. Deben ser camisetas cómodas, ¿sí? Para que el atleta pueda tener mayor amplitud de movimientos posibles. Amén. Entonces aquí el ejemplo, figura que da el escritor a los hebreos, aplicándolo a la vida, a la carrera espiritual, es el despojarse del pecado que nos asedia día a día, y que muchos cristianos pueden estar atrapados hoy, pueden estar luchando con algún pecado que los tiene cautivos. Puede ser que este pecar continuo se vuelva algo crónico, y esto simplemente denota que está esclavo en su mente carnal. Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús en Juan 5:14 se refirió al paralítico de Betesda? Le dijo el Señor: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Le dijo a aquel paralítico que había sido sanado. Lo que aquí expone el escritor a los hebreos no es la práctica habitual de pecar, es más bien una tendencia. ¿Sí? Una tendencia o una falla que es difícil de sacudir. Y si no lo hace, si usted y yo no lo hacemos, significará una derrota final. Por ello, esta tendencia debe ser hecha a un lado, debe ser abandonada completa y enteramente. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo hace esta obra perfecta. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida de una manera plena, hace esta obra perfecta. Desarraiga de ti esa tendencia. Nosotros, los nazarenos, así creemos. ¿Sí? Pero tienes que despojarte. ¿Cuáles son los impedimentos que nos estorban? Fíjense, Jesús dice: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, dice Lucas 21:34. Y Pablo enseña: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando. ¿Ve? Que se va renovando en el conocimiento a imagen de su creador, dice Colosenses 3, 8 al 10 en la NBI. Entonces, usted y yo, quitémonos todo aquello que nos retrasa o que nos retiene, y especialmente aquellos pecados que se enredan tan apretadamente alrededor de nuestros pies, que nos hacen caer. Entonces, para mantenernos enfocados, hermano, para mantenernos enfocados, hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice la palabra. En segundo lugar, en ese mismo versículo 1, hay que tener paciencia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando el escritor nos exhorta a correr con perseverancia
la carrera que nos está señalada, él hace eco de las palabras de Pablo. Pablo dijo al final de su ministerio: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Pablo dijo estas palabras al fin de su vida, cuando ya sabía que se acercaba a la meta y que la corona de la justicia le aguardaba al apóstol. Nosotros, los contendientes, los corredores, los que estamos ahí, ¿verdad?, en la competencia, debemos correr, hermanos, la carrera con perseverancia. Dígalo, con perseverancia. Nuestro objetivo es llegar a la meta. Ni siquiera es nuestro objetivo llegar en primer lugar, es llegar a la meta. Pero mientras corremos por la pista que Dios nos ha señalado, debemos mantenernos perseverantes, constantes en Dios y en su palabra. Él, hermanos, nos anima a ser constantes en esta competencia, ya que Él ha corrido la misma carrera. Jesús es el que nos fortalece, es el que fortalece al corredor y le capacita para perseverar. Es Dios quien le da a usted el ánimo, el aliento para perseverar aun cuando estemos en una situación difícil. Se requiere perseverar. El que persevere al final, ese será salvo, dice la palabra. Se requiere perseverar. Se requiere primero despojar, y segundo, se requiere perseverar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a muchos iniciar la carrera con muchas ganas, ¿verdad?, con mucha euforia, pero al poco tramo de la carrera, de pronto la abandonan? Yo creo que hemos visto a más de uno, usted ha visto a más de uno, que de pronto abandonan la carrera por una u otra razón. Tercero, para mantenernos enfocados, hay que ver a Jesús. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, dice el lenguaje actual. Fijemos la mirada en Jesús, dice la Nueva Versión Internacional. El énfasis principal de este versículo está en la frase inicial. Todos los demás detalles describen, hermanos, a Jesús en cuanto a su obra, en cuanto a su ministerio, en cuanto a su resistencia, en cuanto a su posición, a su identidad. Nótese, hermano, que el escritor introduce el nombre de Jesús para que los lectores se concentren en Él y en su vida espiritual, que es tan importante. Yo leí una historia de Alberto Juan Torena. Los que han visto las Olimpiadas, Alberto Juan Torena corrió en la Olimpiada de Montreal, Canadá. Y le llamaban a este cubano el caballo, porque tenía una zancada larguísima. Y él compitió en los 400 y en los 800 metros. Y las dos competencias la ganó. Pero en la siguiente Olimpiada perdió. Y dice la historia que iba Alberto Juan Torena corriendo ya para llegar a la meta, y de pronto él quitó la mirada de su objetivo, quitó la mirada de la meta. Y cuando él hizo así, ¿verdad?, el otro competidor le pasó a un lado y le ganó. Y se decía de este hombre, de este atleta, ¿verdad?, perdió porque quitó la mirada de su objetivo. Se desenfocó para lograr su objetivo. Y así nos puede pasar. Podemos desenfocarnos. En vez de enfocarnos, podemos desenfocarnos. Por eso usted y yo no dejemos de mirar a Jesús.
pero mírelo de cerca. Y cuando le digo esto, mírelo de cerca, le digo que usted tenga intimidad con el Señor. Usted haga todo, use todos los medios de gracia que están a su alcance para que usted pueda estar cerca de Jesús. Es decir, ore, estudie la Biblia, medite, contemple todos los elementos que son importantes para la vida espiritual. Porque los discípulos de ese entonces, cuando Jesús fue apresado, lo miraban de lejos. Dice Mateo 26:58, mas Pedro le seguía de lejos, porque se desenfocaron, dejaron de mirar a Jesús, dejaron de confiar en el Señor. ¿Cómo está su vida ahora, hermano? 113, después de 113 días de confinamiento, ¿sigue usted enfocado o está desenfocado en su vida cristiana? Dios nos pide que nos despojemos de aquello que no le agrada, que hagas a un lado el pecado, pero también Dios te pide que avances y tengas paciencia, tengas perseverancia. Y finalmente te pide que no dejes de mirar a Jesús. Es decir, no te desenfoques. Es mejor mantenerte enfocado que desenfocado. Porque si así lo haces, si así lo hacemos, y me incluyo, llegaremos a la meta final si estamos enfocados en Él. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 4, 7 y 8, con esto voy a terminar. Él escribió, dice la palabra de Dios para todos, dice, vean cómo dice Pablo en esta versión, dice, me fue bien en la competencia, me fue bien en la competencia, he peleado bien, he terminado la carrera, y no he perdido la fe, Ahora me espera una corona que recibiré por agradar a Dios. El Señor, juez justo, me dará ese día también a todos los que esperan con anhelo su llegada, dice el apóstol Pablo. ¿Me entendió? ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a estar siempre enfocados en Él? Pase lo que pase, con Dios siempre vamos a ganar. Dice el apóstol, en Él somos más que vencedores. Con Él siempre vamos a ganar. Es importante que usted, hermano, usted y yo nos mantengamos enfocados siempre. No perdamos el rumbo, no perdamos la dirección. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Por nada del mundo pierda el rumbo, por nada del mundo se desenfoque. Dios le ama a usted, me ama a mí, y quiere el Señor, yo estoy seguro que el Señor quiere que usted y yo lleguemos un día ante su presencia y recibamos el galardón que Él tiene para su vida y para la vida mía. ¿Lo cree? Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Ahí arrime a su familia y junte a su familia. Y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra siempre, Señor, llega en el momento preciso, porque es una palabra que tiene propósito. Y creemos que este propósito, Señor, de enfocarnos en ti es tan importante, porque un día nos va
a llevar a verte a ti cara a cara. Toma cada vida, la vida de cada uno de mis hermanos, la vida mía, Señor, y que podamos, Señor, despojarnos, deshacernos, limpiarnos de cualquier pecado. Solamente lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, y el Señor nos va a limpiar. Pero hay que despojarnos, hay que ser corredores, atletas, con paciencia, con perseverancia, y hombres y mujeres, hijos tuyos, que no desviemos la mirada de Jesús. Al contrario, que cada día podamos poner nuestra mirada en el Señor. Yo sé que esto nos alienta, esto nos levanta, Señor, porque finalmente lo más importante es nuestra vida espiritual. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes para que cada día nuestra vida se desarrolle en ti. Muchas gracias, Padre. Si hay dificultades, si hay luchas internas, Padre, ayúdanos para poder vencer en tu nombre, que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra total y perfecta en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, y para esta hora he llegado, aunque me ha costado
sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bueno, hermanos, el día de hoy les hicimos una invitación para participar de la comunión y vamos a tomar el tiempo. Yo creo que usted preparó sus elementos, el pan y el vino, el jugo de uva, para poder participar de la comunión. Entonces acerque los elementos ahí con su familia y participemos de la comunión, de la Santa Cena. Amén. Bien, hermanos, ¿están listos? Quiero leer lo que dice el manual de nuestra iglesia, que habla del sacramento de la Santa Cena. El Señor mismo ordenó este sacramento santo. Él mandó a sus discípulos que participasen del pan y del vino, que son emblemas de su cuerpo roto y de su sangre derramada. Esta es la mesa del Señor. Esta fiesta es para sus discípulos. Todos nosotros que con verdadero arrepentimiento hemos abandonado nuestros pecados y hemos creído en Cristo para salvación. Por tanto, acérquense y tomen de estos emblemas y por la fe participen de la vida de Jesucristo para la consolación y gozo de nuestras almas. Debemos acordarnos que es la conmemoración de la pasión y la muerte de nuestro Señor y que también es señal de su segunda venida. No nos olvidemos de que somos uno en una misma mesa con el Señor. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, en este mediodía, Padre, y queremos, Señor, participar de la comunión. Queremos, Padre, que tú seas honrado y que nosotros seamos edificados al participar del pan y del vino, que son emblemas de tu cuerpo roto y de tu sangre derramada. Gracias, Padre. Todas las veces que lo hagamos, no solamente recordamos tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección, Señor, sino también recordamos que un día vendrás por cada uno de nosotros. Gracias te damos. Danos ese privilegio a los que somos tus discípulos de poder participar en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigue el manual, sigo leyendo el manual. Dice, nos acordamos de que la misma noche en que nuestro Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, dio a sus discípulos diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Amén. Tome usted entonces el pan. Toma el pan, hermano. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por vosotros, os preserve irreprensible para la vida eterna. Toma y come este pan en memoria de que Cristo murió por cada uno de nosotros.
la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por vosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebe de esta copa en memoria de que la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros, y seamos agradecidos. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de participar. Gracias porque el participar en la comunión nos debe llevar a hacer un análisis de nuestra vida, y si es necesario arrepentirnos, lo debemos hacer y participar de la comunión. Gracias porque lo hemos hecho y porque te recordamos, Padre, recordamos el sacrificio de Jesús y estamos dispuestos, Señor, a continuar, a caminar contigo, a crecer en ti todos los días, Padre. Muchas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad. Ahí en nuestros hogares, en los hogares de mis hermanos, recibe la honra, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, llegó el momento de adorar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, de ser agradecidos de que Dios nos ha sustentado aún en medio de este tiempo difícil. Nunca ha faltado su providencia. Les invito a apartar sus diezmos y ofrendas y a tomar un momento para orar por ellas. Oremos. Señor, te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas que han sido levantadas. Gracias por tu sustento, gracias por estar siempre cuidando de nosotros, Señor. Gracias por proveernos, Señor, alimento y sustento a nuestros hogares y a todos los hogares de nuestra iglesia. Gracias por estar siempre cuidando, oh Dios, nuestras finanzas, Señor, y bendiciendo, oh Dios, nuestras vidas. Ponemos en tus manos estos diezmos y estas ofrendas que sean de bendición para el propósito que van a ser levantadas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por su atención. Este tiempo tan difícil, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante. Oremos por los hermanos que han estado enfermos, que han estado con dificultades. Oremos por las familias. Hagamos fuerza, hagamos sinergia para que podamos mantenernos en el Señor. La iglesia hará un esfuerzo, seguirá haciendo un esfuerzo. Somos la iglesia militante y la iglesia seguirá adelante. Nada la va a detener, porque la iglesia es del Señor y el Señor es un Señor triunfador. Ese es nuestro Señor. Así que pongamos nosotros de nuestra parte y sigamos adelante. Ayúdenme a orar para que el Señor nos dé las estrategias, y digo yo y también los líderes, para que Dios nos dé las estrategias, nos dé ideas, ¿verdad? Hoy el general, el hermano Gustavo Crocker, en estos días vi una conferencia, y está hablando del crecimiento, cómo la iglesia puede desarrollarse en el post-COVID, después del COVID. Y la iglesia está pensando cómo la iglesia puede seguir desarrollándose. Y oremos por esto, porque es importante, porque ahora los tiempos son diferentes y usted y yo tenemos que seguir adelante porque somos la iglesia. Y que Dios ilumine a los pastores, a los líderes, a los superintendentes, a todos los líderes nacionales y los generales, para que
Dios ilumine la mente y la vida de cada siervo para que sigamos ministrando a este mundo que necesita. Hoy, cómo la gente está necesitada de Dios. Y usted y yo podemos de alguna manera compartirles el Evangelio. Por eso cuando les decimos, hermanos, vamos a orar, conéctese, haga un esfuerzo para que podamos seguir adelante en esta carrera como hemos compartido hoy. Dios les bendiga y cuídese, protéjase y sigamos orando. Amén.